El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Diputados perderían credencial por faltas al deber de probidad. Ratifican alteración en estado financiero de Yamber. Legisladores no podrán contratar familiares en plazas de confianza. Vamos al detalle de estas y otras informaciones. Ronald Artavia Chavarría, persona contratada por el Consejo de Acreedores de la empresa Yamber para auditar sus estados financieros en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2016, ratificó que habían alteraciones en estos documentos. Artavia especificó que la auditoría que realizó no es forense, pues la información correspondiente al periodo previo no fue auditado por ninguna firma. A partir del 2010-2011 sí hay errores. Esos informes en los cuales hay errores, ¿quién los hizo? Bueno, estamos hablando de contabilidad y efectivamente la auditoría externa, los dictámenes que nosotros tenemos a partir del 2011-2012 involucran esos errores. ¿Son errores de una auditoría externa o de la misma empresa? Bien, como se debe saber, los estados financieros en cualquier auditoría son responsabilidad de la administración. Artavia también explicó que la corporación Yamber tenía una empresa en Panamá llamada Interplastic, la que habría servido para simulación, pues no contaba con licencia comercial ni existen constancias de aduanas acerca de sus exportaciones. También se refirió al papel que jugaba Alan Paniagua, gerente financiero de la corporación. Bueno, don Rafael, yo le indico que conocía al señor Paniagua como gerente financiero de la compañía. Él era la persona que tenía, en la que estaba centralizado todo el flujo efectivo de la compañía. Él era el que determinaba qué se pagaba, cómo se pagaba, posiblemente con transferencias, que era lo usual que se hacía. Y al final se ponía de acuerdo con don Samuel para efectos de la autorización de esos giros. Él era el gerente financiero de esa compañía cuando nosotros ingresamos. Posteriormente lo quitaron y ya no volvimos a saber de él. Existió, aun y cuando se presentó el convenio preventivo, donde se asume que los ingresos tienen que dirigirse a la nueva administración, pero a partir de ese momento también se creó una estructura paralela en donde se siguieron recibiendo esos fondos. ¿Usted nos podría hablar sobre eso? Si usted se refiere al fideicomiso. Sí, correcto. Ok, bueno, lo que entendemos es, y en eso quiero ser muy claro, la gerencia general nos indicó que muchas cosas él no participaba, que se hacían a través del señor Paniagua y don Samuel. Estas cuentas entendemos que en virtud de que las cuentas de Yamber podían ser congeladas en un momento determinado, entonces decidieron a través de ese fideicomiso, creo que se llama CJE, así es, manejar todos los fondos por medio de esas cuentas, lo que hacía que se perdiera el control. Y usted tiene toda la razón, se perdía el control. E incluso a nuestra... Está bien hasta ahí. O sea, lo que sí acreditamos es que existió una estructura paralela que permitió seguir obteniendo ingresos fuera de lo que el convenio preventivo establecía, lo cual configura sin duda alguna una figura de carácter penal. Artavia explicó que las exportaciones ficticias de Yamber e Interplastic podrían ascender a los $29 millones. El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Carlos Manuel Obregón Quesada, y dos funcionarios más encargados del contrato con Hidrotárcoles S.A. para el desarrollo de electricidad, aclararon a la Comisión de Créditos Bancarios los problemas que han tenido con dicha empresa. Si el banco dio alguna señal de que estaba haciendo, cuando ustedes le advirtieron sobre eso en enero del 2016. Cuando empezaron a verse los atrasos y el nivel de atraso que tenía la empresa con respecto al avance del proyecto, el propio banco le advierte al contratista que encuentra 3 razones que ponen en riesgo el financiamiento. Una se refiere a que la orden de inicio se le había dado hacía un año por parte del ICE y que todavía ni siquiera había iniciado la construcción. La otra se refería a que el plazo para construir sería solo de 36 meses. Y la otra sería que
ofertaron por 107 millones de dólares y la inversión que estaban programando ya iba por 160 millones de dólares. El diputado Jorge Arguedas preguntó sobre la implicación de rescindir el contrato. Si vamos a ir a otro arbitraje que ya de hecho se sabe que lo vas a perder. Si usted como jerarca iría al arbitraje o no. Nuevamente le indico que yo siempre he respetado la opinión jurídica. Sí, ok. Nuevamente, sí, para que queden actas, don Carlos Obregón dice que su respeto es a lo que dice el abogado. Y lo que dice la ley, y aquí hay una cantidad de abogados, es que el jerarca puede separarse de la opinión jurídica para que prevalezca la técnica, en cualquier cosa, hasta en la elección de una plaza de un trabajador. La 2, el laudo arbitral de PH Chucas obligó al ICE en los puntos 4 y 5 a aceptar la planta con 38 meses de atraso. Debía entregarse en septiembre del 2014 y debió aceptarse en noviembre del 2017. Esto implica que en lugar de tardar 3 años en construcción, tardó 6 años y 2 meses, y el ICE debía recibirla sin derecho al cobro de multas por atraso en la entrega. ¿Es así, don Carlos? Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con eso. Nosotros, usted, como jerarca, ¿no? Por favor le pido porque es la responsabilidad suya. Usted como jerarca nunca ha estado de acuerdo. Así es. Muy bien. Aerotárcoles al inicio le inició un proceso de resolución contractual, un mes antes de cumplir los 3 años de construcción, porque el ICE determinó que no podía cumplir con la fecha de entrega pactada a 3 años. ¿Por qué la diferencia de trato entre Hidrotárcoles, Constructora Sánchez Carvajal y Proyecto Hidroeléctrico Chucas de José María y Mariano Figueres Olsen? Hay claras diferencias. Una es, en el caso de Chucas, ellos llevaban un nivel de avance importante. En el caso de Chucas. En el caso de Hidrotárcoles, el nivel de avance era un escaso 15%. A los legisladores les preocupa los alcances del contrato y la deuda con el Banco Nacional que tiene la empresa, pese a que los representantes del ICE aseguran que la institución no asumirá la deuda ni la planta. El plenario legislativo aprobó el expediente 19.587 que prohíbe el nepotismo por parte de los diputados, es decir, la prohibición para la contratación de familiares por consanguinidad o afinidad hasta en segundo grado. El nepotismo es definido como la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. La regulación aplica para los puestos de confianza que son potestad de los diputados y empezará a regir a partir del próximo periodo. El plenario legislativo votó a favor acortar el plazo entre la primera y segunda ronda electoral en caso de que sea necesario si ningún candidato alcanza el 40% de los votos. Actualmente son 2 meses después de la primera ronda electoral y la segunda, tiempo que para algunos diputados es demasiado y poco tiempo después para nombrar las personas que ocuparán los cargos públicos. La propuesta de ley es que sea un mes después del primer domingo de febrero, cuando se celebran las elecciones, participando los partidos que ocuparon el primer y segundo lugar en la primera ronda. La reforma irá a consulta de la Sala Constitucional y posteriormente volverá al Congreso para recibir un segundo debate y en una segunda legislatura deberá tener 3 debates más. Los diputados no podrán celebrar contrato alguno con el Estado, ni obtener concesión de bienes públicos que impliquen privilegio, ni intervenir como directores, administradores o gerentes en empresas que contraten con el Estado, obras, suministros o explotación de servicios públicos. Así lo dispusieron los mismos legisladores tras aprobar un proyecto de ley en el plenario. Se trata de una adición de un nuevo párrafo al artículo 112 de la Constitución Política, una modificación que evitará la corrupción en el primer poder de la República. Probidad significa honradez. Cuando exista argumentos suficientes para poder determinar de que un diputado faltó, también se le puedan cancelar sus credenciales, porque hasta el momento prácticamente es imposible. Eso generará más transparencia, también obligará a que el diputado o diputada tenga que tener una acción cada vez más proba y ante todo pues le estaría dando a la ciudadanía la garantía de que existe un mecanismo y que no hay una clase política
representada por los diputados, que puede hacer lo que quiera sin que se le pueda poner a discusión sus actuaciones y ante todo sus actuaciones en contra del mismo Estado, de la honradez a la hora de ejecutar sus funciones, y que obviamente eso le permita a la ciudadanía también ejercer su control. Se establece que la función legislativa es también incompatible con el ejercicio de todo otro cargo público de elección popular. Si algún parlamentario incurre en un delito del deber de probidad, perdería la credencial de diputado. De acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por 2/3 del total de los miembros de la Asamblea Legislativa. Gerardo Porras Sanabria, exgerente general de Bancrédito, explicó las razones que llevaron al cierre de operaciones financieras por parte de esta entidad bancaria durante una audiencia concedida por la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Porras explicó que el banco no contaba con un músculo financiero robusto como para consolidar su operación, a pesar de esfuerzos como la creación de la banca PYME. Destacó que se hicieron los esfuerzos administrativos necesarios, pero la competencia contra los bancos grandes era sumamente difícil para un banco pequeño como Bancrédito. Porras explicó que fue para el año 2016 donde se complicaron las utilidades a causa de unos préstamos grandes. Y 2016 se nos caen las utilidades. ¿Qué sucede en 2016? El primer trimestre del año se nos complican unos créditos grandes y tenemos que ejecutarlos, y cuando nosotros o cuando un banco se adjudica las garantías, tiene que empezar a provisionar esas garantías, es decir, tiene que hacer una provisión de un 24avo por mes. Y eso hace que las utilidades se nos caigan. Arrancamos con un plan para revertir la situación y vemos cómo el resto del año ya no se dan esos montos en las adjudicaciones, ¿verdad? Logramos estabilizar la morosidad de la cartera, y además con un agresivo plan a partir de septiembre en las ventas nosotros empezamos a ser más agresivos. El exgerente destacó que el momento más álgido fue cuando el banco se quedó sin liquidez. Entonces viene el tercer momento, que es para mí el definitivo. ¿Por qué? Porque una cosa es que usted tenga un periodo de bajas utilidades, ¿verdad? Y otro es que ya usted no tenga liquidez. Usted puede sobrevivir con bajas utilidades, obviamente no se va a capitalizar tan rápido, pero en el momento en que la gente ya no le deposita plata, su negocio terminó, ¿verdad? Ya usted no puede captar para seguir prestando, que es esto. Si lo vemos en la siguiente página, en la página 21, los vencimientos que nosotros teníamos de marzo a julio eran 240.000 millones de colones y 224 millones de dólares. Y no estábamos recibiendo efectivo. Todos los comités de riesgo nosotros fuimos a visitar, de instituciones públicas, privadas, dijeron no, vamos a esperar a ver qué pasa. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.